Sin embargo, la palabra que ahí está traducida como desordenada es la palabra sin forma. Es decir, que lo que había sido, lo que estaba en la tierra es que estaba desolada o estaba de alguna manera sin ocupación ese espacio. No quiere decir que las cosas hubiesen sido mal diseñadas o mal hechas, sino simplemente que había cosas que había que ir acomodando o dándoles forma de acuerdo a lo que iba a venir más adelante. Tú puedes ver, la palabra dice: no os conforméis a este mundo. Cuando Dios conforma a este mundo, cuando Él le da ese, digámosle, orden, por tomar esa palabra que está ahí escrita desordenada, cuando Dios empieza a acomodar todas las cosas, Él le da una forma al mundo. Pero al hombre lo crea de acuerdo a la forma del mundo, lo crea a su imagen y a su semejanza. Por eso te dice: no te conformes a lo que rige este mundo. Yo te hice de manera distinta y yo he puesto en ti mi esencia, de tal manera que tú no debes caminar siendo conformado a lo que en este mundo está. Cuando tú y yo vamos comprendiendo desde el Génesis lo que el Señor ha hablado y la manera en que Él ve las cosas y cómo las observa, tú y yo vamos a tener un acercamiento muy distinto hacia Él y vamos a empezar a comprender cómo Dios actúa y la manera en que lo hace. Dice: dijo Dios, sea la luz, y fue la luz, y vio que la luz era buena. ¿Puedes leer lo que sigue? Separó Dios la luz de las tinieblas. ¿Tú eres luz? Cuando Dios crea, Él manda a que haya una separación entre la luz y las tinieblas. Porque muchas veces nosotros nos involucramos en cosas que no convienen, cuando hay una separación natural que Dios diseñó. Y cuando a ti te manda a hacer luz, te manda de la misma manera a irrumpir para separar y para no mezclar ahí. Tú puedes ver cómo desde el principio Dios, en su sabiduría, fue acomodando todas las cosas, dándole una forma especial que tú y yo debemos aprender a caminar en ello. Y dice: llamó Dios a la luz día y a las tinieblas llamó noche, y fue la tarde y la mañana un día. Si tú te brincas al verso 14, ahí en el mismo verso 14, en el mismo capítulo 1 del Génesis, dijo luego Dios: haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche. Y ahí está el objetivo por el cual Él crea esas lumbreras, para que sirvan de señales, para marcar estaciones, para marcar días, para marcar años, para establecer tiempos. Ese es el objetivo por el cual nuestro Dios estableció las lumbreras en el firmamento. Él marca que haya esas lumbreras, y eso va a servir para establecer los tiempos y los cambios de temporada. Tú puedes ver al pueblo judío cómo el Señor le marcó que debería tener pues muchas festividades, y esos son tiempos. Había tiempos de dar, había tiempos de agradecer, había tiempos de recoger, había tiempos que el Señor había establecido. Por eso marcó Él que hubiese esos cambios de estaciones y de temporadas. Eran tiempos de dar, tiempos de ofrecer, tiempos de fructificar. Así que el tiempo para nosotros en esta temporada es un tiempo de fructificar. No está sujeto a un día o a una fecha específica. Está sujeto a la voluntad de Dios, que lo que Él quiere es que tú y yo caminemos siendo fructíferos. Ahora, ¿qué va a pasar en el final de los tiempos? Arrancamos viendo la manera en cómo Dios creó las cosas. Ahora quiero que me acompañes al final de los tiempos, al cierre de la historia, en el Apocalipsis. Vamos a Apocalipsis capítulo 21, verso 23.
está hablando, si tú ves el título de esa sección en el Apocalipsis, está hablando de la Nueva Jerusalén. Dice: la ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen en ella, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. En el capítulo 22, verso 5 de ahí mismo Apocalipsis dice: no habrá allí más noche, y no tendrán necesidad de luz de lámpara ni de luz de sol, porque Dios el Señor los iluminará y reinará por los siglos de los siglos. ¿Qué es lo que tú puedes observar al leer aquí el final de los tiempos o el final de la historia? Quiero que medites por un momento en aquello que acabas de ver acá. Lo que yo puedo observar es que lo que Dios va a hacer al final de los tiempos es que su realidad, que está por encima de la nuestra, sea la que gobierne nuestra realidad. Tú puedes ver ahí que dice que ya no habrá más luz, ya no habrá día, ya no habrá lo que hoy rige en esta tierra. ¿Qué es lo que va a hacer? Establecer su realidad de manera permanente en medio de nosotros. Cuando tú y yo entendemos cómo opera nuestro Dios, vamos a poder caminar en lo que a nosotros nos corresponde. ¿Dónde estamos ubicados nosotros al ser hijos de Dios? Estamos ubicados efectivamente en la luz, pero estamos sentados, dice la palabra, en los lugares celestiales donde habita nuestro Dios. Así que esa realidad que es la suya debería ser la que fuera la nuestra. No deberíamos estar tratando de sujetar a Dios a una realidad que no es donde Él habita. Él está en los cielos, en donde la realidad de Él es muy distinta a la nuestra, pero nosotros estamos ahí sentados en esos lugares celestiales. Así que tú y yo deberíamos vivir la realidad de nuestro Dios. Muchas veces por desconocimiento no caminamos en lo que nos corresponde, pero al final de los tiempos lo que va a ocurrir es una transformación de nuestro entorno, pero también va a haber una transformación en nuestro propio cuerpo, porque nosotros vamos a ser glorificados, nuestro cuerpo va a ser glorificado, es decir, va a ser adecuado a la realidad que gobernará en ese momento por encima de nuestra realidad. Nosotros vamos a ser conformados para poder vivir esa realidad. Cuando tú y yo caminamos en el tiempo oportuno de Dios, y ese es el tiempo aceptable, el tiempo favorable, el tiempo propicio, el tiempo adecuado de Dios, cuando tú y yo caminamos en el tiempo oportuno de Dios, tenemos acceso a la realidad sobrenatural, a la realidad que está por encima de nuestra realidad. Eso es a lo que hemos sido llamados, a caminar en una realidad sobrenatural, una realidad que tal vez no es la que diariamente tú podrías ver en tu vida, pero yo digo que no la podemos ver en nuestra vida porque no caminamos en los tiempos de Dios. Queremos ajustar a Dios a nuestros tiempos, y entonces las cosas no suceden como nosotros quisiéramos, porque queremos que Dios haga las cosas a nuestra manera y no a la manera de Él. Cuando tú y yo entendemos que cuando Dios nos da una encomienda para caminar en aquello que Él nos manda, entonces nosotros vamos a poder caminar en esa realidad sobrenatural, una realidad que no es la nuestra. ¿Por qué puedes ver ejemplos en la Escritura de personas caminando sobre el agua? Es una realidad que no corresponde naturalmente a la nuestra, pero caminando en una encomienda divina, la realidad natural dejas de estar sujeto a esa realidad y empiezas a caminar en lo sobrenatural de Dios. Y hay muchos ejemplos y hay muchos testimonios, no solo plasmados en la Escritura, sino de personas que al día de hoy caminan en lo sobrenatural. Personas que pueden estar, yo le he dicho al Señor, permítame a mí estar despierto toda la noche, buscando de tu presencia,
estando ahí, que no necesite dormir, que al día siguiente yo tenga toda la energía y todo lo que mi cuerpo requiere, aún sin el descanso o aún sin el alimento. El otro día yo escuchaba a un médico decir que el cuerpo humano está diseñado para soportar 40 días sin alimento, pero no sin agua. Y nosotros ayunamos un día y ya estamos desfalleciendo. Y algunos tenemos más reservas que otros. Pero estamos diseñados por Dios a su imagen y a su semejanza, de tal manera que lo que Él nos manda hacer somos capaces de hacerlo. El problema es que no caminamos en sus encomiendas. Cuando hemos llamado a hacer ayunos, nos sumamos, y tú puedes ver ahí, cuando tú das esos pasos, que lo sobrenatural empieza a ocurrir. Yo no he llegado a hacer 40 días de ayuno sin alimento, con solo agua. Lo más que, gracias a Dios, Él me ha mandado a hacer, porque no ha sido por mis intenciones o por mi deseo, lo más que yo he ayunado son 11 días sin alimento. Algunos días solo con agua, otros días sin agua, pero 11 días es lo máximo que yo he ayunado. Y en esos 11 días han sucedido cosas sobrenaturales, que no tengo absolutamente nada de hambre. Puedo estar donde están cocinando, puedo ver los alimentos ahí puestos y no me da el deseo de comer, no tengo la necesidad de comer. Y eso es porque camino en una encomienda que el Señor dio específicamente en ese momento, y yo puedo atravesar eso sin que lo natural me domine o esté gobernando mi vida en ese momento. Y así, cada encomienda que el Señor te da es para que tú experimentes la realidad sobrenatural en la cual tú y yo debemos movernos. Y los tiempos de Dios son perfectos. Sus tiempos son oportunos, sus tiempos son aceptables, son favorables, son propicios a nosotros. Así que cuando Él manda hacer algo, nosotros debemos entender que es el tiempo preciso para hacer las cosas, para caminar siguiendo lo que el Señor nos ha mandado hacer. Cuando tú ves que de pronto llamamos personas aquí al frente, como la semana pasada, y le dijimos a los varones: tú sigue esta encomienda y haz esto. Cuando ellos caminaron haciendo y obedeciendo lo que el Señor los mandó a hacer, ayer platicando con ellos recogíamos testimonios de lo que ellos vivieron en ese momento. Y tú puedes ver en algunos de ellos expresar cosas que no habían vivido antes, cosas que no habían percibido antes, porque están caminando en lo sobrenatural de Dios. Las personas que fueron por las cuales oraron deberían también haber pasado en esa misma con esa misma fe en el Señor. Yo sé que no son ellos, yo sé que es el Señor, y que se va a desatar lo sobrenatural en ese momento. Y yo estoy seguro que el Señor hizo cosas y que el Señor actuó, porque cuando caminamos nosotros en el tiempo de Dios, cuando Él nos manda a hacer algo y nosotros caminamos en ello, la realidad sobrenatural se desata. Nosotros podemos tener acceso a ello. Si Dios ha dicho que esta temporada es una temporada para fructificar, ¿qué debemos hacer? Ser fructíferos. Si Él te manda a fructificar, ¿qué tienes que hacer? Dar fruto. ¿De dónde proviene el fruto? Cuando vamos al pasaje donde dice: yo soy la vid verdadera, vosotros sois los pámpanos, separados de mí nada podéis hacer, ¿de dónde viene el fruto? Yo soy el pámpano, estoy pegado a la vid, la savia viene en el tallo al cual yo estoy pegado, y de ahí proviene el fruto. Así que el fruto no se trata de un esfuerzo humano, de un esfuerzo personal, no se trata de algo que yo debo hacer, sino yo solamente tengo que obedecer, y todo lo demás fluye de manera natural. ¿Tú ves a las plantas esforzándose por dar fruto?
No, yo nunca he visto a una planta así sudar o esforzarse de más para producir un fruto. Eso es algo que de manera natural se da porque está conectada a la vida, está conectada a la esencia de donde proviene el fruto. Así que tú y yo somos orientados a que si vamos a fructificar debemos estar con una conexión permanente con aquel que produce el fruto. Así que a nosotros simplemente nos toca ser canales, nos toca estar ahí dispuestos y disponibles para que a través de nosotros fluya el Señor y podamos dar fruto. Así que lo que Dios espera en esta temporada es tu disposición y tu disponibilidad y tu obediencia para caminar dando fruto, porque el fruto proviene de Él. Él es el que va a hacer en ti las cosas. Quiero que me acompañes a Marcos capítulo 1, versos 14 y 15. Este pasaje lo vimos la semana pasada. Jesús inicia su ministerio. Dice el verso 14: después de que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea, predicando el evangelio del reino. La semana pasada estuvimos viendo qué componentes traía ese evangelio, a qué se refería el evangelio del reino, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de los cielos se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. La palabra tiempo que está siendo utilizada aquí es el kairos de Dios. Es un tiempo propicio, es un tiempo oportuno, es una temporada, es un momento que cambia la historia y que cambia la realidad. Es el tiempo de Dios. Cuando Jesús va e inicia el ministerio, dice: el tiempo se ha cumplido. Este es el tiempo de Dios, este es el tiempo oportuno en donde la historia va a ser transformada, donde todo va a ser cambiado, donde las realidades van a ser modificadas, porque estaba caminando en el tiempo oportuno donde el evangelio tenía que llegar, en donde Él iba a cambiar la historia. Cuando Jesús impacta a través de su ministerio en la tierra, cuando el Hijo de Dios es enviado a esta tierra, la historia cambia y tú puedes ver un cambio radical, y no solamente por lo que está ahí registrado en las escrituras, sino que esa realidad cambió desde el momento en que Jesús inicia su ministerio en esta tierra. En el momento en que Él llega a esta tierra, las cosas empiezan a cambiar, empiezan a ser modificadas. Y Jesús lo que hace cuando llega y el tiempo se cumple es establecer un nuevo pacto con el hombre. ¿Sabes a qué se refiere ese nuevo pacto? Yo creo que todos lo conocemos. Ahorita vamos a ir a Marcos 14, 24, donde vamos a ver a qué se refiere ese nuevo pacto. Pero déjame decirte que hoy es el tiempo oportuno de Dios. Hoy es el tiempo en donde yo estoy seguro que el cumplimiento profético de las palabras que Dios ha hablado se va a dar. Ese es el tiempo oportuno, ese es el tiempo de Dios, el tiempo que Dios ha decidido que las cosas sucedan. Así que si tú y yo estamos conectados a Él, podremos ver cómo su palabra va a venir a cumplimiento. Si tú eres movido de la vid, si tú eres cambiado de ese lugar, te aseguro que no llevarás fruto. Pero también te anticipo algo: para llevar fruto necesitamos ser podados. Y escuchaba yo cómo llevan a cabo la poda precisamente en las vides, en los viñedos. Yo nunca he estado en un viñedo, he visto algunos documentales, pero el viñedo crece, la vid crece y va echando ramas, y en las ramas vienen los pámpanos, pero hay un momento en que si no cortan ciertas ramas, deja de fructificar.
tienen que irlas cortando, y donde no hay fruto en los pámpanos tienen que cortarlas, porque si no, lo que sucede es que ahí se desperdicia toda la esencia que la vid tiene para que fructifique en el punto donde debe darlo. Así que tú y yo vamos a ser podados. Eso sí te lo anticipo desde este momento, porque para ser fructíferos Dios va a ir cortando de nosotros todo lo que le estorba. Y Él quita relaciones, Él quita amistades, Él poda cosas que roban nuestra atención de Él. Él va quitando todo aquello que nos impide ser fructíferos. Así que no te extrañe que el Señor vaya empezando a quitar de ti aquellas cosas que están estorbando para que tú y yo seamos fructíferos. ¿Tú podrías analizar el día de hoy tu vida y ver si eres fructífero? ¿Tú te consideras una persona fructífera? ¿Has llevado el fruto que el Señor espera? ¿Has dado todo el tiempo fruto? Si la respuesta es no, lo que debemos de decirle es: pódame a tal grado de que yo pueda dar el fruto que tú esperas de mí. Porque ¿qué dice la palabra acerca de los pámpanos que no dan fruto? Son cortados y echados en el fuego. Tú y yo fuimos creados para dar fruto. Así que tú y yo no solo fuimos implantados en la vid, tenemos la capacidad delegada de parte de Dios para fructificar, y tenemos todo lo necesario porque Él lo pone dentro de ti y de mí para que tú y yo podamos ser fructíferos. Así que este tiempo es de fructificar, pero también es un tiempo donde tenemos que dejar de lado todas aquellas cosas que han estorbado a nuestro caminar. El Señor nos ha llamado, y yo creo que tú has leído en un material interno que tenemos aquí en la congregación que se llama El Secreto de la Vida. Hay un estilo de vida que el Señor ha marcado para cada uno de nosotros, y ese es el estilo de vida de la oración y del ayuno. Y eso cuesta, pero es la manera en que Dios quiere trabajar en nuestras vidas para limpiar todo aquello que estorba y que tú y yo podamos ser fructíferos. Así que habrá cosas que en tu vida serán removidas, y las cosas que son cortadas duelen, pero eso te va a permitir llevar mucho fruto. Así que el Señor va a trabajar intensamente, yo lo sé, va a trabajar intensamente en tu vida si tú deseas llevar mucho fruto. En Marcos capítulo 14 verso 24 dice, hablándote acerca del pacto que vino a hacer Jesús con nosotros, les dice: esta es mi sangre del nuevo pacto que por muchos es derramada. Y cuando Él se refiere al pacto, hay una referencia en Jeremías 31-34 donde dice: el nuevo pacto es: yo perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de sus pecados. Él venía a pactar con el hombre esto. Él venía a perdonar nuestra maldad, a quitar nuestro pecado, a quitar todo aquello que estaba entre Él y nosotros, para unirnos a Él y que no hubiera nada que estorbara en esa relación. Pero el pacto que Jesús vino a hacer y que tú ves en la cruz del Calvario tiene diversos beneficios para ti. Te los voy a decir, de eso no quiero hablarte en esta tarde, pero para que tú tengas idea de qué corresponde el pacto es: Él nos justifica, Él nos santifica, Él nos da salud, nos da sanidad divina a través de la cruz, a través de su sacrificio, nos da paz, nos da vida eterna y nos expone a la manifestación de su gloria. Todo eso compone el pacto que Jesús hizo con nosotros. Así que tú y yo podemos caminar en ese pacto, tú y yo podemos tener acceso a ese pacto. Tú y yo podemos vivir en paz, te lo hemos expresado aquí, compartido en varias ocasiones. Tú puedes vivir en una paz permanente. Debe haber en ti esa paz. Es parte de ese pacto que Él firmó, que Él selló con su propia sangre en esa cruz. Así que la paz debe gobernar tu vida.
La paz es una realidad que te corresponde, así como la sanidad, como la salud, así como caminar en la manifestación de su gloria. Eso es lo que nos corresponde a cada uno de nosotros. Así que es tiempo de fructificar. Es un tiempo de llevar mucho fruto y llevar fruto en abundancia. Es el tiempo oportuno, es el kairos de Dios. El tiempo es ahora. Así que Dios quiere que tú y yo seamos fructíferos. Es tiempo para que el fruto del Espíritu se dé en nuestra vida. Es el tiempo para la manifestación de lo sobrenatural y es el tiempo para la manifestación del poder de Dios. Eso es a lo que Dios nos está llamando en esta temporada. A ver su gloria, a ver su poder, a ver lo sobrenatural. Así que si tú quieres caminar en ello, tú vas a pedirle al Señor que Él quite todo lo que estorba para que tú y yo seamos fructíferos. Este es el tiempo para fructificar. Quiero que me acompañes al Salmo 118 en el verso 24. Mira lo que dice el salmista ahí. Este es el día que hizo Jehová. Es el tiempo oportuno de Dios. Hoy es el día que hizo Jehová. Nos gozaremos y nos alegraremos en él. Oh Jehová, sálvanos, ahora te ruego Jehová que nos hagas prosperar ahora. Eso es lo que dice la palabra de nuestro Dios. Este es el día que hizo Jehová. Nos gozaremos y nos alegraremos en él. Así que te voy a pedir que te pongas en pie. Hoy es el tiempo oportuno, hoy es el tiempo en el que Dios quiere dotarte de todo aquello que está carente en tu vida y quitar todo aquello que está sobrando en tu vida, porque Él quiere que hoy tú salgas de este lugar siendo fructífero. La palabra de Dios dice: despiértate tú que duermes y te alumbrará Cristo. Muchas veces no fructificamos porque estamos como aletargados, estamos como dormidos, pero el Señor hoy quiere despertarte. Hoy quiere alumbrarte. Hoy quiere avivar su obra en ti. Su palabra dice: en medio de los tiempos, aviva tu obra. Así que ahí con tus ojos cerrados, ¿por qué no piensas en aquellas cosas que tú sabes y que el Señor te ha pedido que hagas de lado y que quites de tu vida, que han impedido que tú seas fructífero? Si las cosas no las tienes claras y no sabes qué es aquello que debes dejar, pídele ahí al Espíritu Santo que Él te revele aquellas cosas que necesitas quitar, porque Él quiere que tú y yo seamos fructíferos.